Creéis en el llamado hombre del saco. Muchos piensan que es un simple cuento de viejas para asustar a niños. Pero nada está más lejos de la cruel realidad. Un extraño personaje sin escrúpulos que carga en su saco a un chico para sangrarlo hasta morir, en pos de una cuantiosa cantidad de monedas. Solo tenéis que mirar los ojos tristes de este niño asustado para escuchar el susurro de su historia, una sombra del pasado que nos advierte de un peligro que amenaza agazapado en la más profunda oscuridad. Mire usted aquel, qué hermoso está. Es muy chico. Pues mejor, contra más chico menos guerra dará. Ese tiene menos sangre que una lagartija. Ha dicho el tío Leona que es más grande. Mira, Julio, que bien lo ha entendido. A ese infeliz se le pasa la tontera cuando hay dinero por medio. Ya lo lleva donde está José. En cuanto lo tengan en el saco metido, le sube al carro y le tapas bien la boca para que no chiste. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a la tertulia de la Noche de los Asombros, la Noche de los Misterios en Antequera. Hoy con un elenco de participantes más extenso de lo habitual, con Chema Lebrón, con Loli García, con Craig Stewart y con nuestro profesor de la Universidad China de Hefei, Francisco Jesús García, en los cuales pues vamos a hoy a hablar de un tema realmente un poco escabroso, no quizás escatológico, y hombre, la verdad que a mí personalmente me da bastante reparo. Sin duda vamos a hablar de los tíos mantequeros, un personaje muy siniestro que se dedicaba pues a secuestrar niños para asesinarlos y sacarle pues sangre, vísceras o cualquier elemento corporal en pos de sanar a alguien muy apoderado. Obviamente, pues el caso más básico, más cercano a Antequera es el sacamantecas de... no, sacamantecas no, el mantequero, el tío mantequero de Málaga. Y aunque no se diera mucho esta causa o este caso en Antequera, sí que causó mucho miedo, mucho respeto. Y sin más preámbulo, vamos a pasar a ver cuál fue el origen de este tipo de fenomenología, de este tipo de personaje muy siniestro, muy macabro. Francisco Jesús, ilústranos sobre un poco la historia de este personaje. Hola, antes de nada, muchas gracias por dejarme participar. Va a ser mi primer programa en la Noche de los Asombros y espero que no sea el único. Bien, es un tema bastante apasionante, la verdad, y habría que situar la historia de estos personajes que voy a hablar, y en especial de Málaga, en un contexto un poco inquietante, que fue nada más y nada menos que el siglo XIX en España, sobre todo en Andalucía. Sabemos, ¿no?, que después de la guerra napoleónica empieza con la industrialización y la zona de Málaga pues recibe mucha influencia burguesa e inversión de capitales para modernizar España, aunque se fuese para las zonas del País Vasco y de Cataluña. Sobre el origen de los sacamantecas lo podemos remontar a la Edad Media. Hay los primeros textos que hablan de estos extraños rituales y de estas tropelías que hacían, pero no se popularizó casi hasta el siglo XIX, y finales del siglo XIX y siglo XX. Esto lo podemos asociar a un montón de factores, a varios factores principalmente. El primer factor, recordemos que en ese momento en España en epidemias graves de tuberculosis, ¿no? Hasta, por ejemplo, que incluso monarcas murieron por esta enfermedad en España. Y a la vez aparecía otra enfermedad que vino de América, que era la sífilis. Entonces, claro, estamos en un contexto de epidemia, no como ahora, sino más grave incluso. Y ante un avance el avance de la ciencia, que está avanzando, pero no a niveles como los que tenemos hoy en día.
Es decir, es una mezcla muy religiosa, de una profundidad muy religiosa, pero ya empieza a haber elementos químicos, elementos físicos, elementos científicos. Entonces estamos en ese contexto de entre lo tradicional y lo moderno, que es el siglo XIX. Y aquí pues, podemos situar a estas personas. Estos sacamantecas se llaman así porque justamente cogían y drenaban toda la sangre de las personas y sacaban las tripas, ¿no? Y si nos aferramos a la RAE, que es una gran amiga mía, tenemos en la primera sección, tenemos criminal que abre el cuerpo a sus víctimas para sacarle las vísceras. Ya nos va contando de qué es lo que hacían estas personas. Y era porque se pensaba, dentro del entorno cultural y del pensamiento del pueblo, se pensaba que con las vísceras y con la sangre de determinados niños sanos y mujeres vírgenes, que eso es importante también, con todo eso se podía curar y aliviar, no solo aliviar, sino curar también los casos los efectos que daba la tuberculosis y la sífilis. Pero como todo el mundo sabe, no servía para mucho. Claro, ¿quién podía? Esto era algo ilegal, ¿no? No podías matar a nadie y salir indemne. ¿Quién lo hacía? Pues lo hacía gente que necesitaba comer, que era gente de bajo y pagarlo, pues los de siempre, ¿no? Algunos nobles y algunos terratenientes o burgueses que podían y que tenían el dinero. Entonces, yo hablaría sobre un mercado negro grande, pero sí bastante interesante de ver, ¿no? Y como último, y ya os dejo a vosotros hablar, decir que se empieza a conocer estos casos más en el siglo XIX y a principios del XX debido a que empieza la investigación policíaca, empiezan los medios de información, sobre todo el periódico, los panfletos que ya existían y el correveidile de la gente. Entonces por eso tenemos más registros en este siglo, pero estoy por seguro de que existía anteriormente. Y cuanto más atrás vayamos por el tiempo, más casos habría, porque se mezclaba mucho más la religión que la ciencia, que era algo novedoso para la época, y más en la España profunda y en la Andalucía profunda de finales del siglo XIX. Muy bien. Yo creo que antes que empezar a pleno derecho con el sacamanteca o el tío mantequero de Málaga, creo que podíamos hablar, Loli, del de Gádor. Hay mucha casuística, que es también cercano. Tú tenías algunos datos de este personaje del sacamanteca de Gádor, ¿no? Sí, en aquel tiempo en Gádor, porque fue en 1910, a Gádor iba a llegar el tren y la gente, como dice Francisco Jesús, era muy supersticiosa, muy religiosa, y claro, al conocer tanta gente nueva, creía que iba a traer cosas malas, cuando en realidad los asesinatos fueron producidos por la gente del pueblo. Y era un agricultor adinerado, porque siempre eran adinerados, que le declararon tuberculoso. Francisco Ortega se llama. Entonces, el moruno. El moruno. Fue a ver a una curandera, Agustina Hernández, que se llamaba, pero no encontraba soluciones. Entonces le dijo de ir a visitar a Francisco Leona y que podía ayudarle, pero que tendría que ir con todas las consecuencias. Se reunieron y entonces lo que le dijo fue que necesitaban a un niño que fuera fuerte, sano y que tendría que beber su sangre. Y bueno, él dicen, según dicen, dijo que sí tendrían que matarlo, por supuesto. ¿Y qué diría Dios? Pues tú dirás. Y entonces dijo, pues antes yo que Dios. Y lo organizaron. Y entonces cogieron a un chiquillo de una familia de 7 años que se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre del chiquillo, y con cloroformo lo durmieron. Lo metieron en un saco y lo llevaron al cortijo de San Francisco.
San Patricio, en Gádor, y allí hicieron su obra macabra, vaya. Llamaron al enfermo y lo pusieron boca abajo y le cortaron una arteria de la axila. El niño ya estaba despierto, pero no lo volvieron a anestesiar, y eso que hubiera sido más fácil, ¿no? Pero según dicen, era igual que cuando hacen la matanza del cerdo, que cuanto más se mueve, más sangre produce. El chiquillo era Bernardo González Parra y era Gracias. natural de Rioja, que es un pueblecito que está muy cerca de Gádor. Venga, Exacto. sigue, Loli. Pues mientras el chiquillo se desangraba, el enfermo iba bebiendo sangre. Cuando consideraron que ya era bastante, pues lo mandaron a su casa y ellos volvieron a meter al niño en el saco y lo llevaron a un barranco. Y seguía vivo, con lo cual cogieron unas piedras y lo golpearon hasta matarlo, procediendo a abrirle la tripa y sacándole toda la grasa, el abdomen, ¿no? Y se la llevaron al agricultor, se lo pusieron en el pecho y decía que tenía que estar tapado para que así la grasa se absorbiera mejor. Bueno, después de esto, uno de los cómplices fue a la Guardia Civil y declaró que mientras estaba cazando se había encontrado un niño muerto. Fueron allí y vieron que no había muerto en aquel lugar, que había sido aparte, y todas las sospechas fueron para el curandero. Y entonces lo detuvieron y para él librarse cogió y declaró al hijo de Agustina, que le apodaban el tonto, que había sido él, con lo cual lo detuvieron. Al final declararon, se confesaron culpables y lo encerraron a todos en la cárcel. Pero a Leona lo mataron en la cárcel antes de que declarara, porque ya había habido más casos allí sobre eso. Bueno, hay que decir, por ejemplo, que la intervención policial fue porque el llamado el tonto le habían prometido de los 3.000 reales que el moruno había pagado por el horrendo tratamiento, le habían prometido 50 pesetas y Leona no quiso pagárselas. Entonces, como no quiso pagárselas, pues el tonto se fue al cuartel de la Guardia Civil, donde el cabo Mañas, famoso, que está en coplillas por toda la provincia de Almería, el cabo Mañas fue el que inició la investigación. Y fue el que, porque Francisco Leona, ahí donde lo veis, era un curandero de 75 años, pero era una persona que tenía hasta poder, porque su sobrino era el alcalde de Gádor, cuidado. O sea, era una persona que tenía bastante poder político. Pero y también en el juzgado tenía parientes. Exactamente. Podía hacer cosas y salir indemne. En fin, al final, por la insistencia del cabo Mañas y de la familia y del pueblo de La Rioja, pues se encausó, aunque ya te digo, el señor Leona, Francisco Leona, murió en la cárcel, supuestamente envenenado, y el tonto se libró por enajenación mental, y el moruno y a Agustina sí fueron ejecutados en Garroteville. Exactamente. Bueno, Craig, me gustaría saber, tú que tienes una visión más del extranjero, ¿qué opinas de esto del sacamanteca, de sacauntos, el tío mantequero? No sé si conocerás esta leyenda, si por ejemplo en otros países o en otra cultura hay algo similar. ¿Qué opinas, Craig? Bueno, la historia es terrible. Hoy en día es casi imposible de creer, pero si vamos atrás en el tiempo, hay muchos ejemplos de qué poco valor tiene una vida. Para mí, hablando con Chema el otro día, o esta mañana, parece que la persona que hace eso no tiene alma, para empezar, pero que si volvemos a los tiempos medievales, en Londres, por ejemplo, la vida, cuando se capturaba a alguien que hacía un crimen, pues eran muy malos. El tratamiento era terrible, de abrirte, cortarte, torturarte, y yo creo que toda Europa salió pues de una época psicológicamente enfermizo en muchos casos. O sea,
casi un estado de locura en muchos casos, ¿no? Y también pues tenemos Sudamérica, que teníamos muchos casos de alguna manera matar algo para recibir algo, ¿no? Que eso proviene de mucho más atrás con la humanidad. Pero viéndolo en un contexto, como estáis diciendo vosotros, pues de no hace tanto, estamos viendo, es una mirada a lo que algunos humanos son capaces de hacer. Y es el punto de vista ese es donde me interesa a mí, porque si vamos analizando, de alguna manera vamos subiendo todo de conciencia sobre este tema, que es por donde me interesa a mí. Sabemos que también en muchos escritores, por ejemplo británicos, pues hacen mucho enfoque en este tipo de personaje que da miedo, y también los franceses tienen hay bastantes libros que tocan el tema y era algo excitante. Yo añadiría, solo mi punto de vista. ¿Se ha cortado? Pero que... Vale. Oh. Es Bueno, es que sí, se va yendo. Hoy tenemos muchos participantes y casi todos estamos con conexiones inalámbricas. Debemos de decirlo. Hoy hay que pedir disculpas a la audiencia. Hay que pedir disculpas a la audiencia porque lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero hoy tenemos problemas técnicos, entre comillas. Craig, sigue. Sigue, Craig, hemos recuperado. Sigue, por favor. Bien, perdona. Eso ha sido una llamada entrante, creo que ha hecho eso. Pues que de alguna manera nos enseña que hay como una adicción al dolor, a crear dolor, y hay un interés de gente, yo creo que es una cosa psicológica. Cuando has pasado algo muy mal, pues a veces algunas personas piensan que haciendo algo mal salen de ese mal. Y si se repite en todos los sitios, no voy a decir solo España, Francia, será Alemania, Italia, hemos salido de muchos siglos de envenenar y matar solo para realmente conseguir algo. Entonces, algo bastante normal. Si vamos hacia atrás, lo vemos aún más normal, porque la vida no tenía el valor que lo que tiene hoy en día. Eso sería mi punto de vista. Una vida que no vale nada, efectivamente. Con las palabras de Craig voy a enganchar yo, y ahora ya Chema y yo vamos a empezar a dilucidar un poco, ¿no? El caso que más nos atañe en Antequera. Yo este caso lo conocí por mis padres, porque mis padres cuando eran pequeños lo asustaban con los tíos mantequeros. Y a nosotros con el tío del saco, que es la versión moderna, vamos. Que es la versión moderna. Y todavía a día de hoy existe el tío del saco, porque estamos viendo que están desapareciendo niños, no se sabe el paradero y no se sabe cómo acaban. Volviendo un poco al tema, la vida vale muy poco. Sí, efectivamente, la vida vale muy poco. Las víctimas, y concretamente este hombre, el crimen del Martinete, ¿verdad, Chema? Sí, el crimen del Martinete. Era un niño. Manolito Sánchez. Manolito Sánchez, exactamente, de una familia muy humilde, que vendía... Pues, regentaban un puesto de avellana en el cine Pascualini, famoso cine que ya hablamos en los cines olvidados, ¿eh? Efectivamente. Y en un descuido, en un niño travieso, pues se tropieza con un alma muy mala, muy negra, como dice mi amigo Craig. Bueno, con una o varias. Cuidado. O varias. Bueno, eso hay que verlo también. Y aquí ya vamos a empezar. Chema, cuéntanos qué es esto y cómo pasó este terrible crimen en Málaga de Manolito. Bueno, pues el 8 de agosto de 1913 desaparece Manolito Sánchez, hijo, como hayamos dicho, de unos humildes personas. Tenía un puestecito de avellana en el cine Pascualini, que estaba en la zona de calle Córdoba, en Málaga, centro de Málaga. El chico termina la sección de cine, que los padres en principio no le echaron mucha importancia porque había una película, El hundimiento del Titanic, parecida prácticamente a la que hubo años después Sonora, que ya vimos nosotros, pero que es verdad que en aquella época tuvo mucha repercusión como película muda. Claro, creían que el chico había entrado en el cine porque tenían amistad con el portero y les dejaba entrar a ver las películas. Pero en realidad el chico había habido un señor que le había prometido una propina para que le indicara una dirección relativamente cerca de la zona en la que estaba,
y lo que había hecho era llevárselo a un sitio apartado, lo había asesinado, había abusado de él y le había provocado un par de cortes y le había extraído sangre y parte de fluidos corporales. Pero claro, eso nos enteraron los padres hasta 5 días después, porque a pesar de que se organizaron batidas, hubo todo, la verdad es que las autoridades no tenían ningún interés en el asunto. En aquella época se perdían niños y nadie echaba cuenta. Las autoridades, como muchos le dijeron a los padres, no. En el Málaga decían, no, se lo habrá llevado al mar, se habrá ahogado en el mar, o se ha caído en un barranco. No había grupo de rescate, no había como ahora, no le echaban mucha cuenta. Bueno, pues la madre, el 13 de agosto de ese mismo año, fue a suplicarle, a implorarle al gobernador civil de Málaga que por favor, que interfiriera para que las autoridades se pusieran en firme a buscar al crío. Y estando precisamente la madre en la sala de espera del gobernador civil, llegó un guardia muy apresurado, casi iba a voz en grito, diciendo que se había descubierto el cadáver de un niño en estado de descomposición, de putrefacción, en unos cañaverales en la zona del barrio del Martinete, que está ahí entre Welling y tal. Hoy en día es un barrio totalmente edificado. En aquella época era una zona de cañaverales. La madre salió junto con el guardia corriendo y aunque la pudieron sujetar, entre comillas, la escena horrible, pues la vio, porque el niño estaba ya prácticamente, aunque eran 5 días nada más, estaba plagado de gusanitos y bueno, fue una escena dantesca. La madre se desmayó, el levantamiento del cadáver, se realizó la autopsia, efectivamente se comprobó que Manolito Sánchez había sido víctima de abuso y que se le había extraído hasta la última gota de sangre y parte de la grasa corporal. Y ahí quedó el asunto. Se investigó. El famoso tío de la vara, ¿verdad, Ramón? El amigo Triviño. Al principio se le echa la culpa a un personaje que se llama el tío de la vara, que creo que es disminuido psíquico, pero que luego a lo largo de las investigaciones por parte de la policía, pues... Bueno, más que la policía, por los periodistas, reporteros de la Mercantil y del Comercio, ¿verdad? Bueno, Eran dos periódicos de la época. Es que es lo que iba a decir, que este caso, concretamente, judicialmente, pues no fue llevado a buen término y fueron realmente los que investigaron el tema y que dieron realmente datos más exactos y que aún se conservan, cosa que judicialmente no hay ningún legajo, eran los de los periodistas. Quizás fueron los héroes de esta historia y aún así un investigador que Chema sabe, que era policía, que fue el que dio o acosaron, digamos, de alguna manera a estos... Aquí el tema fue el siguiente. Unos 2 meses aproximadamente después del fallecimiento del asesinato de Manuel, pues había 2 individuos en la venta de la señora Carmen en Churriana, que estaban borrachos, muy borrachos. Y se autodelatan. Y empiezan a presumir porque dio la casualidad de que entró un niño en la venta y el niño pues era de similares características y los dos con la borrachera pues no se le ocurrió otra cosa que decir, mira, ese era como Manolito el que le cortamos el cuello. La señora Carmen, que era bastante aprensiva, pues lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y el teniente de la Guardia Civil de Churriana, que en aquella época no era un barrio de Málaga, era todavía un municipio independiente, pues arrestó a los 2 individuos, que los 2 individuos resultaron ser José González Tobar, alias El Moreno, y Francisco Villalba España, alias El Trapero. 2 tíos buscavidas, vamos, hoy lo que diríamos delincuentes de poca monta, pero capaces de cualquier cosa, vamos, directamente. Y en principio los interrogatorios se resistieron, pero digamos que al final confesaron e incluso ante, digamos, el escándalo que se estaba provocando en la opinión pública, el juez togado que llevaba el caso, el juez García Bellido, hizo un anuncio público de que haría una declaración pública y que se daría a conocer los inspiradores y los que habían encargado el crimen. Y ahí quedó la cosa. ¿Pero qué pasó, Ramón? Bueno, aquí hay unas cuantas cosas también. Por ejemplo, José González Tobar es que tuvo tres versiones distintas de los hechos. Porque al principio él, y uno se auto, no sé por qué, si por miedo o lo que sea, se autoinculpó y decía que lo único que quería era abusar del niño sexualmente. Y que lo había hecho en la playa, pero claro, y luego lo había echado a un cañaveral. ¿Qué es lo que pasa? Que no encontraron restos de arena por ningún lado del cadáver y entonces no se sostenía por ninguna manera, ¿no? Y claro,
intentaban una y otra vez, pues, no sé, despistar a la policía. Bueno, cualquier tipo hay que de decir cosa. que hay un tercer individuo implicado en el caso, de apellido Tellez, no se sabe el nombre, que por lo visto, horrorizado por el hecho que había cometido, se había tirado al tren en las vías de Málaga para suicidarse, y que efectivamente en las fechas que dicen Villalba y dicen González se encontró un cadáver decapitado y sin que no se pudo identificar en las vías del tren, en la zona del barrio de la Victoria, allí en Málaga. Otra ahí, cosa. He aquí que cuando ya parecía que la opinión pública estaba más o menos calmada y tal, que había habido alguna desaparición más de niños, cuidado. Y que el juez ya dice, pues de buena primera, como bien dice Ramón, el amigo González había dado ya varias versiones. Por fin se junta la definitiva y digamos que el juez hace un anuncio, pero resulta que de buena primera, en lo que era desvelar el nombre del incitador al crimen, se convirtió en simplemente lo ha hecho González Tobar, es el único responsable y ya está. Y aquí va y luego Gloria. Fue un cierre en falso bastante chungo, ¿verdad, Ramón? Aquí ya empiezan las cosas extrañas. Por ejemplo, podemos enlazar con ya el Destripador. Pues tú sabes, pues, según las crónicas, y ver a ver quién era el que había organizado esta especie de, bueno, este asesinato para hacerse con la sangre, con el líquido vital del niño. Y se ponen las crónicas, concretamente, pues bueno, mataron a Manuel Sánchez para conseguir su sangre posteriormente, bien. Y lo encargó un aristócrata que acudió al lugar en un carruaje de color negro, como la noche, y del cual nunca se llegó a saber su nombre. Eso fue la primera hipótesis. Pero luego, Chema, tú sabes bien que... Echaron la culpa a un torero malagueño. Bueno, le echaron la culpa, no se sabe. Popularmente se le echó la culpa a un torero, que era Rafael... Gómez Braille. Exactamente, ¿no? Gómez Braille, que era un famoso torero de la época y que había enfermado de tuberculosis, efectivamente. Pero que claro, que al tiempo de los hechos, estaba ya fallecido por la enfermedad. Aquí volvemos un poco al tema de lo que decía Francis. ¿Acordáis que ha dicho Francis? Bueno, es que con el tema de la tuberculosis, estas enfermedades, esta especie de epidemia, pues la gente buscaba, en una falsa creencia, en curarse con elementos vitales del cuerpo de niños, ¿no? Por ejemplo, la sangre. Y aquí entramos a colación con lo que primero ha dicho muy bien y muy certeramente Francisco. Bueno, luego, por ejemplo, se cree que también había un niño involucrado que conocía a los asesinos. Y exactamente no. Luego esto, no sé, se queda un poco entre legajos, no está claro. Hay un niño que estuvo dando pistas falsas a las autoridades. Las cosas efectivamente. Porque fue el que primero señaló al hombre de la varita, a Triviño. Hombre, Triviño es verdad que era un débil mental, pero se le incautó hasta un revólver, cuidado. Que era un débil mental peligroso, entre comillas. En su chabola se encontró hasta un revólver. Y también se dice que el tal de la varita era el que marcaba o aislaba a los jóvenes o a los niños, pero que este chico, el que dio las pistas falsas, en colaboración con otros, intentaba como agarrar a esos niños, ¿no? Lo que pasa es que lo hacían en zonas... Un señuelo, ¿no? Era como el señuelo. Lo habían intentado anteriormente, pero claro, en zonas populosas con gente, pues claro, el niño gritaba o corría un poco y ya no había ningún problema, se zafaba con la gente. Pero que sí es curioso que aquí había implicación de que el cierre en falso del juez García Bellido también dejó a la gente con bastante inquietud. Tanta que durante pues prácticamente 70 años o más, cuando nosotros éramos niños, todavía seguía el miedo al tío mantequero, al tío del saco, Y es que este caso judicialmente tiene muchas lagunas y la primera pifia que se sabe del juez es que no interrogó ni llamó al orden a los padres de este niño que jugaba con las autoridades y jugaba a dar falsas pistas. ¿Y por qué no se hizo? Es que no lo entendemos y no se ha llegado a entender. Pero bueno, es el tema. Ten en cuenta que quien tenía el dinero controlaba la justicia, también es importante. Entonces, claro,
me ha sorprendido, me ha llamado la atención lo que ha dicho Chema de los niños colaboradores. Posiblemente tuvieran colaboradores, porque eso una persona sola es muy difícil. Coger al niño, que el niño se esté quieto, meterlo en un saco, entre comillas, llevarlo fuera, en una zona donde los caminos eran inseguros, pero más o menos se transitaba, y los caminos eran mediante bulas, todavía no había llegado grandes cantidades de coches y carruajes, por tanto eran lentos. Y una cosa que yo quería decir también es que cuando hablamos de que se están confesando, de que la Guardia Civil les pide y les saca una confesión, recordemos que los derechos humanos no existen hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estoy por seguro de que la Guardia Civil animaba a que confesara. No al estilo de la Inquisición, estoy hablando en el sentido de lo civil. Porque lo civil, y aunque rompa aquí un jarrón de agua fría, la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado de todo el mundo, hasta 1900 y pico daban leña, así de claro, vamos. En Estados Unidos pasaba igual. Lo civil era más duro, las penas civiles y las formas de ejecución para sacar confesiones eran más duras que las del Santo Oficio, mucho más duras. Entonces, obviamente no solo en España, en Suiza, por ejemplo, en Francia, aquí teníamos el garrote vil, allá en Francia tenían la guillotina, por ejemplo. No sé qué es peor, si que te rompan el cuello o que te corten la cabeza. En Inglaterra el ahorcamiento. O te mandaban a Australia. También un viaje de ir a Australia. Sigue haciendo amigos. Bueno, de todas maneras, volviendo un poco al tema, sí que es verdad que fueron duros con estos dos supuestos asesinos, ¿no? Bueno, vamos, le darían el tratamiento de la época. Seamos sinceros. No vamos a quitar nada. Pero vamos, aún así se sentían protegidos porque dieron hasta 3 versiones. Así de claro, vamos. Y esto enlaza un poco, si os fijáis, con el caso de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, que también tenía niños que colaboraban con ella en sus fechorías. De hecho, se le acusaba de regentar un burdel de niños. Y aparte, cuando ya fue capturada, le decomisó huesos de niños, untos, sangre coagulada. Y también murió en extrañas circunstancias en la cárcel. Y también se decía que tenía la protección de las altas esferas de la burguesía catalana. Loli Craig, cuando veáis oportuno, queráis preguntar algo, lo que sea, pues también podéis hacerlo. No sé si tiene alguna Loli que preguntar algo, ¿queréis? No, yo solamente decir que cuando yo era pequeña, mi madre me solía decir que si era desobediente o me iba lejos de casa, porque vendría el hombre del saco y me llevaría. Eso me llenaba a mí de terror y, no sé, en mi imaginación se disparaba, ¿no? Pero hoy en día creo que lo que ellos intentaban en realidad era protegernos. Y que hoy en día a lo mejor no está el hombre del saco, pero hay otros peligros. Y entonces que lo deben de decir claro para que la cabecita no se nos llene de pajaritos, imaginemos otras cosas, que sepamos las cosas claramente. Esa es mi opinión. No sé ustedes. Hay que decir que hoy en día, afortunadamente, en todo el mundo desarrollado, entre comillas, desde mediados de los 60, 70, la policía, pues, y más en los últimos años más todavía, las unidades de criminalística. Hombre, ya que le hemos dado un palo a la Guardia Civil antigua, démosle una medalla a la nueva. El servicio de criminalística que tiene actualmente la Guardia Civil es de los mejores del mundo, igual que el del Cuerpo Nacional de Policía. Y hay que decir que es muy difícil que este tipo de crímenes no se resuelvan. Aunque también os digo que cuando el famoso incidente de las niñas de Alcárcer en el 93, más o menos, se formó la misma polémica que con los tíos mantequeros. ¿Tú te acuerdas, verdad, Ramón? Además, os digo, con lo de las niñas de Alcácer, el periodista que investigó, yo creo que dio con la clave de todo, fue vilipendiado, fue criticado, la presión sobre él fue, brutal, y acabó en la ruina. Todo por decir la verdad. Es que en estos casos, lo que a mí más me asusta es que hay alguien con mucho poder detrás que
borra pistas o tiene un cabeza de turco que le echan la culpa y salen de rositas, salen indemnes. Entonces, ¿cuál es el poder? Volvemos a lo que decía Craig, ¿no? La vida no tiene, ¿qué valor tiene la vida? Pues muy poca, por lo que se ve, ¿no? Y este miedo atávico que decía Loli, del hombre del saco, pues está todavía muy arraigado en la psique de la gente, ¿no? Porque siguen desapareciendo niños, ya lo dije, siguen desapareciendo niños, ¿no? Estas situaciones. Bueno, Ramón, es como el caso de Portugal de Madeleine McCann, que es muy famoso. Ahí tienes el tema también, que ahí parece ser que es como una falsificación de lo que realmente pasó. Y ahí se ha encubierto sí o sí, no hay duda, no voy a entrar en el porqué, pero es que había mucho bombo mediático y se ha encubierto, y eso te enseña que siguen ocurriendo las mismas cosas, pero se encubren de diferentes maneras. Yo lo veo así, o sea, la parte cruel de los humanos somos muchos, de hecho somos más. Si vas por porcentajes, pues es obvio que tiene que salir. Había un caso en Manchester, que es, no sé el nombre, pero que esto fue como reciente, hace 4 o 5 años. Era un chico hindú, pero multimillonario, homosexual, y pues cogía hombres y pues los mataba. Y se quedaron todo el mundo muy extrañado con ese caso. Y mira que es un tiempo moderno y yo me imagino que la policía británica tendrá un cabeza también, pues tardaron mucho en dar por él, más que nada porque el tipo de personaje que era también no encajaba en lo que ellos pensaban y él lo hacía por placer, puro placer. Bueno, finalmente lo cogieron, pero después de muchas muertes, ¿no? Y bueno, un poco lo que decías antes de lo de llamar, mira, el hombre del saco, eso existe en todos los países para meter miedo a los niños, que se entiende, porque les quieres mucho y quieres pegarle el susto. Yo lo entiendo perfectamente. En mi caso, mi madre nunca me dijo nada así. Pero me gustó un libro que estaba, mi apellido es Garner, ¿no? Entonces un día estaba leyendo muchas historias de ciencia ficción y había un escritor que se llama Alan Garner, entonces digo, voy a verlo, ¿no? Y fue una descripción de él, que es muy famoso, ha hecho cosas en la BBC, sus libros han vendido muy bien, yo no conocía el hombre. Pero el caso que me atrajo de lo que estaba en la historia, que él dijo que tenía 2 hermanos, ¿no? Y vivían al lado de un río. Y un día la madre le dijo a él, ten cuidado que te va a venir el hombre del saco. Una versión en inglés es The Boogeyman, ¿no? The Boogeyman. Y pues a este hombre, el escritor que era muy bueno, en mi opinión, pues se quedó muy colgado con eso. Tan mal estaba cuando finalmente una de sus obras lo hicieron en BBC, él estaba en el escenario y Ramón, tú eres escritor, entonces lo sabes, cuando alguien está manejando tu propia historia, pues te afecta, ¿no? Pues este hombre perdió la cabeza y atacó a 2 actores. Y el que llevaba el programa le dijo, mira, lo siento, Alan, no puedes seguir y no puedes ni venir otra vez, ¿no? Y él mismo se fue al psicólogo, estuvo con el psicólogo 18 meses, esto estoy hablando de los principios de los 70, creo que fue, y llegaron a la raíz que era todo el miedo que le metió la madre con ese tema del río. Se le había quedado muy adentro y eso le ayudaba a escribir. De alguna manera le hizo que fuese escritor. Dijo lo mismo a los 2 hermanos y ellos no tuvieron ningún problema. Entonces cada persona tenemos sensibilidades diferentes y eso hay que entenderlo. Lo que un hermano dice, a mí no me hizo nada, pero el otro es el momento y la manera y la edad que tiene uno, pues aunque pudiera haber un año de diferencia, pues tiene un efecto.
según cómo de sensibles somos, ¿no? Creo que es interesante esa parte también. Y como una persona que nunca atacaría a nadie, él estaba con vergüenza en su propio libro escribiendo, digo, no me creo lo que he hecho, de atacar actores que están haciendo mi obra, ¿no? Entonces, los humanos. Sabéis que me gusta mucho hablar de libros en el programa. Chema y Loli saben que cada tertulia hablo de un libro, hago referencia. En este caso voy a hablar de un libro que se llama Una historia escrita en sangre, de un investigador muy famoso de Málaga, que es José Manuel Frías, y en él se ven todos los entresijos de este asesinato, de este brutal y macabro y sanguinolento crimen de este niño, de este Manolito. Y bueno, hacer una referencia, ¿no? Apuntar, ya creo que vamos a finalizar poco a poco, pero hay un caso, hay un dato muy curioso que apuntaba este hombre, José Manuel Frías, es que decía que este torero, el cual fue el que encargó el asesinato y recibió la sangre, tenía tuberculosis, murió de tuberculosis, pero había muerto también de una infección, y apuntaba que la infección es algo que puede ocurrir cuando se consume sangre fresca. Claro, aquí ya, claro, los temas ya, no sé si estoy diciendo alguna burrada, creo que no. No, ni mucho menos. Vamos a ver, la sangre como curativo a través de la vía oral, de la vía estomacal, no sirve porque directamente los hematocritos, o sea, los elementos de la sangre, hematolitos se destruyen con los ácidos del estómago. Pero si la sangre está infectada de algo, un virus, bacterias, esa la pilla seguro, vamos. Te lo garantizo. Aparte de una gastroenteritis que la tiene garantizada también. Y que ya va a acabar mi intervención. El fenómeno del sacamanteca no ha muerto. O sea, que a los oyentes no le quiero meter miedo. En España no hay casos hoy en día, aunque por desgracia hay unas desapariciones. Esperamos que no sea por eso. Pero si nos vamos a México, si nos vamos a Colombia, a Venezuela, ahí hay. Y además, ahí se mezcla con la santería y con la necesidad económica. Y en mi caso, en China, porque los que me conocéis, este año por la pandemia, llevo unos 8 años allí viviendo. En el caso de China es curioso, porque también existe. Y existía no hoy en día, sino hasta que derogaron la ley del hijo único, de que no se podía tener más de un hijo. Si tú tenías una hija en China, ya era una desgracia para tu familia, porque se supone que la chica, cuando crezca y se case, tenía la obligación moral confuciana de irse a la casa de la familia del hombre. Entonces, cuando tenían una hija, a veces la mataban, pero otras veces las dejaban en cajas abandonadas en las carreteras, a merced de locos. Y lo peor no es eso, lo peor es que surgió, también con el caso de Sacamanteca, es que me he acordado ahora, perdonad, es que la moda, estoy hablando del año 80, 70, 80 en China, era la moda de las transfusiones de sangre, y hubo un mercado negro de sangre ilegal, extraída de forma ilegal, a niñas y a niños abandonados, flipante. Tal es así que el SIDA no surgió por relaciones sexuales en China. El SIDA surgió por transfusiones de gente infectada, transfusiones hechas ilegalmente. Entonces yo creo que sería interesante investigar un poco, aunque es bastante complicado, ¿no? Intentar sacar información de allí. Simplemente era mi última aportación, ¿no? Que el fenómeno de Sacamanteca no ha muerto. Y por último, bueno, yo lo conozco por el Coco, el hombre de saco, pero tengo amigos en Holanda que lo conocen por el Duque de Alba. Entonces ellos no usan el Sacamantecas, pero sí usan el Duque de Alba, ¿no? Como ten cuidado que viene el Duque de Alba si no duermes. Entonces... Bueno, ¡viva los tercios! Vamos a continuar con la ronda de... Vamos a continuar con la ronda de titulares finales para terminar. Vamos a terminar ya. Entonces os voy a pedir, como es normal y tradicional en mí, no sé, empezando por Loli. Loli, un titular para esto y luego continuaré con... Yo pienso que aunque hoy en día no se use el término sacamanteca o el del saco, sí hay muchos psicópatas sueltos.
Así que cuidado ahí fuera, todo el mundo. ¿Queréis un titular? Yo mi cosa es que, bueno, antes eran un individuo que afectaba a poca gente, ahora estando organizado se puede hacer mucho más daño y pues hay que mirar muy bien qué ONGs hacen qué y por qué lo hacen y saber muy bien qué forman parte de esos ONGs, porque han infiltrado incluso en cosas de gobiernos para seguir haciendo lo que sea que les guste hacer, entonces están planificados y ahí es cuando ya sí que no me gusta de una persona, pero organizado ya se vuelve como lo peor de lo peor. Habría que tener mucho ojo y entre todos, no siempre que sea la policía, que siempre harán cosas, pero entre todos tenemos que tener los ojos abiertos y viendo cosas que nos puede parecer raros. Mientras antes las personas eran mucho más, a mí no me toca, eso tiene que ser la policía, yo creo que hoy en día nos toca a todos, de alguna manera, ver y también pegar un parón cuando vemos algo que no nos gusta. Es lo que tengo que decir. Chema, adelante. Bueno, termina. la verdad, ya hoy en día el tío Jacamantegas como tal, ¿no? Pero bueno, tenemos cultos los satánicos. Sobre todo en el norte de Europa se escucha de vez en cuando alguna noticia terrorífica, aparte de los apuntes que ha dado Francisco sobre Asia y Sudamérica. Y los psico-killers, que hay más de los que parecen, los psicópatas. Hay mucho degenerado sexual por culpa de muchas veces del exceso de la pornografía que hay hoy en día a fácil disposición, pornografía aberrante. Y bueno, le voy a robar la frase a Loli, que Loli se la ha robado una serie de los 80, que era Canción Triste Gil Street. Tengan cuidado ahí fuera. Bueno, yo para terminar diré que en estos tiempos que vivimos hay un ataque muy directo hacia la infancia, robar la infancia a los niños. Los niños hay que defenderlos a muerte, son nuestro futuro y son las piezas más endebles del sistema, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y con estas palabras de esa defensa a ultranza de la infancia de los niños, nos vamos a despedir con nuestro elenco hoy muy con Chema Lebrón, con Loli García, con Craig Stewart y con nuestro profesor de la Universidad China, que ojalá tengamos más sus aportaciones, ¿no? Cuando queráis, la conexión lo permita. Yo creo que la conexión desde China entrará mejor que desde aquí. Allí tiene 5G. Bueno, recordad que eso sí es verdad. Que lo único que actualmente te extrae y te chupa ya no son la sangre, ya es Hacienda, ¿vale? Son los únicos chupastros a día de hoy que hay. Y que tengan cuidado los niños en los parques, que estén siempre vigilados. Bueno. Con estas palabras. Con estas palabras. Sí. Para quitar un poco de hierro al final. Pero nuestro Francisco Jesús. Nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Muchas gracias por vuestra audiencia y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Usted quédese de centinela por si asoma alguien. ¿Quién va a venir? Nunca se sabe. Hay que andar con mucho ojo. Aquí cuando menos falta hace se presenta un pastor. Eres el chiquillo.